Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores independientes en español, el canal de editorial Letra Minúscula. Te invito a suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito. ¿Qué es la fanficción? También llamada fanfic, la literatura de fanficción. ¿Qué es esto? Es lo que quiero explicarte en este vídeo. Hay toda una serie de literatura creada a partir de obras originales y está escrita por fans de esas obras originales, para que lo entiendas. Existe, por ejemplo, muchísima literatura creada a partir de mangas famosos o de películas o series conocidas. Existe toda una literatura de fans del universo de Star Wars, por ejemplo, o del universo de Star Trek. Hay muchísimos fans que escriben novelas, relatos y otro tipo de productos comerciales, digamos, culturales, derivados del universo de personajes famosos, de series, de libros, etc. Es lo que se llama la literatura de fans. Esta literatura de fans se puede encontrar en webs especializadas, por ejemplo, en Wattpad, que es una página web donde publica sobre todo gente bastante joven y de todas las edades, pero sobre todo el público es joven, donde publican de manera gratuita relatos o cuentos o libros o lo que sea. Hay una sección de literatura de fans. Luego también existe una web en inglés que se llama fanfiction.net, donde hay muchísima literatura de fans. Es una especie de subgénero literario. La pregunta es, ¿por qué vas a escribir literatura de fans sobre, digamos, personajes que han creado otra gente? Bueno, la gente lo hace porque admira o es fanática de ese universo y por lo tanto es una manera de formar parte de una comunidad y de continuar las historias de tus personajes favoritos. Hay millones de personas que siguen la literatura de fans, o sea, hay gente que es fanática de una serie, por ejemplo, y se crean libros y se crean historias a partir de esa serie. Normalmente este tipo de literatura de fans es literatura de fans sin cobrar. O sea, la gente publica estos relatos, estas historias sin cobrar nada, porque no tiene los derechos de autor. A continuación te voy a hablar sobre el tema de los derechos de autor. Parece ser que este fenómeno de la literatura de fans nació con la serie original de Star Trek. Y mucha gente pues quedó fascinada con esa serie. Y a partir de ahí se creó toda una literatura basada en el universo de Star Trek. Otros dicen que esto ya nació con Sherlock Holmes o las novelas de Jane Austen. Es muy antigua la literatura de fans en realidad, aunque gracias a internet y a la televisión y todo eso se ha hecho masivo en los últimos años. Aquí hay un problema de, digamos, de derechos de autor. La pregunta que se puede hacer mucha gente ¿es legal escribir un libro de una obra registrada? Por ejemplo, ¿es legal escribir un libro sobre los personajes de Star Wars? La respuesta es que no, incluso aunque no cobres, y eso es importante que lo tengamos claro, porque la ley, las leyes de protección de la propiedad intelectual dicen que las obras derivadas están protegidas y únicamente se puede hacer literatura de fans de personajes o de obras registradas con derechos de autor si los titulares ceden esos derechos y si los titulares te dan una autorización por escrito. Eso también hay que tenerlo claro. Aunque tú no ganes dinero con ello, tú no puedes escribir un libro sobre el universo Star Wars sin que los titulares de los derechos de Star Wars te autoricen. Yo ya sé que en estas páginas hay mucha gente que publica historias de Star Wars y de otras series famosas o películas y que no tienen autorizaciones de los titulares. Pero tienes que saber que legalmente, desde un punto de vista legal, esto no debe hacerse. Por lo tanto, únicamente puedes publicar historias de personajes, digamos, registrados si están en el dominio libre. Es decir, si han pasado entre 50 y 100 años desde la muerte del autor. Por ejemplo, Sherlock Holmes forma parte del dominio libre. Tú puedes escribir una novela sobre Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque Arthur Conan Doyle han pasado ya más de 70 años desde su muerte. En el caso de las leyes europeas de la propiedad intelectual son 70 años desde la muerte del autor, pero esto cambia según los países. En América Latina puede ser diferente, ¿vale? Y en Estados Unidos.
Las leyes internacionales dicen que tiene que ser entre 50 y 100 años desde la muerte del autor, y eso va variando según las diferentes leyes de cada país. Infórmate sobre las leyes de propiedad intelectual de tu país. En el caso español son 70 años desde la muerte del autor. La pregunta que te puedes hacer es: ¿qué interés tiene para mí crear una obra de fans? Pues la respuesta es sencilla. Tú puedes aprovecharte de toda una audiencia que sigue ya a ese personaje. Por ejemplo, si tú creas una novela sobre Sherlock Holmes, y es totalmente legal hacerlo, porque ya han pasado más de 70 años desde la muerte del autor y los derechos son libres, tú puedes hacer que todos los fans de Sherlock Holmes, que son millones de personas, se interesen por tu libro. Entonces consigues que un personaje famoso, digamos, o clásico como Sherlock Holmes, chupar, por así decirlo, adquirir parte de esa fama y usar esa fama para crear un libro que interese a la masa de fans de Sherlock Holmes. Y luego tú puedes utilizar esa audiencia que has conseguido gracias a que has escrito un libro sobre un tema, digamos, famoso, un personaje famoso, para tus propios libros de ficción. O sea, llevar parte de esa audiencia a tus libros. Tú puedes hacer un libro sobre Sherlock Holmes, arrastrar o interesar a la gente que sigue las novelas de Sherlock Holmes, que son muchísimas personas, o sea, tiene una cantidad de fans increíble, millones, y una pequeña parte de ese público puede interesarse luego por los libros que tú has escrito. Si tú escribes literatura sobre detectives, pues igual puedes hacer un libro sobre Sherlock Holmes, pero luego a crear tu propio detective o tu propia saga o tu propia historia. Es una manera de conseguir público. Mucha gente que empezó escribiendo fanficción ha sido luego fichada por editoriales, por ejemplo, o luego ha escrito libros que ya no son de fanficción, pero se han servido de la audiencia que han conseguido gracias a la literatura de fans. Por lo tanto, si tú eres fanático de algún tipo de personaje, serie o lo que sea, y puedes escribir sobre ello porque tienes la autorización de los titulares de los derechos o han caducado esos derechos de autor, es un personaje que forma parte del dominio libre, como Sherlock Holmes, por ejemplo, puedes escribir una novela sobre ese tipo de personaje y venderla. Y venderla si está en el dominio libre. Si está en el dominio libre. Si no, no puedes ganar dinero con ello. También puede ser una manera de construir tu audiencia, puede ser una manera de empezar. La literatura de fans puede ser una manera de ir ganando una audiencia. Por lo tanto, te invito a que te intereses por este fenómeno. Yo la verdad es un fenómeno que no conocía, pero me llamó la atención, lo estoy investigando y he querido compartir contigo en este vídeo lo que he investigado. Es importante que esto se haga respetando las leyes de propiedad intelectual, es decir, solamente obras que los autores te han cedido los derechos para poder escribir sobre ello o están en el dominio libre. Pero puede ser una manera interesante de construir tu audiencia. Gracias por escucharme. Dale a me gusta si te ha gustado este vídeo, compártelo en tus redes sociales. Ya sabes que si quieres publicar un libro, escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Te invito a suscribirte al canal si no estás suscrito. Aquí abajo encontrarás el enlace también para suscribirte a nuestra lista de correo en la descripción del vídeo. Hasta una próxima ocasión y vive tu sueño de ser escritor.